Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Hoy el tema que nos va a ocupar tiene que ver con el ocaso de la vida, ese momento tan difícil en que empezamos a caminar el sendero hacia la etapa final, hacia el fin de nuestros días, precisamente para que nos expliquen cómo humanizar ese ocaso de la vida. Hemos concurrido a un encuentro que se está realizando, el Simposio Internacional sobre Cuidados Paliativos, organizado por la Fundación Alberto J. Ruemers, que nuclea a especialistas sobre el tema. Los invitamos a acompañarnos. ¿Por qué la Fundación enfoca cuidados paliativos? En primer lugar, la Fundación, que tiene ya una vida de 35 años, fue fundada para el apoyo de la medicina y de las ciencias de la salud, fundamentalmente orientados hacia el hombre, hacia la salud del hombre y hacia el bienestar del hombre. Los cuidados paliativos, que son una especialidad relativamente nueva en la medicina, se ocupan del individuo en trance de morir, en la persona que tiene una enfermedad muy grave y que ya no tiene un tratamiento curativo para la misma. Es decir, que no es solamente el tratamiento básicamente del dolor, sino también el acompañamiento de una persona que está en una situación crítica de su vida. Doctor, la Iglesia se preocupa profundamente de este tema. Es más, el Papa Benedicto XVI hace muy poco ha dicho: es necesario insistir una vez más en la necesidad de contar con más centros de cuidados paliativos que ofrezcan una atención integral, ofreciendo al enfermo la asistencia humana y el acompañamiento espiritual que necesitan. Y precisamente, mirando el programa, veo que la mesa redonda de hoy a la mañana, acá en la Academia Nacional de Medicina, donde se está realizando este simposio, tocó el tema espiritualidad en el final de la vida. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Quisimos comenzar justamente con algo que habitualmente se deja para el final, como para darle el privilegio de ser uno de los hechos más importantes del cuidado de una persona que está en etapas finales de su vida. Ya el cristianismo es paliativo desde el comienzo, y el catecismo de la Iglesia Católica habla de los cuidados paliativos y de la necesidad de encarar el tratamiento del cuerpo y el tratamiento del espíritu y de la reconciliación del hombre con sus creencias en el fin de su vida. ¿Qué mensaje, doctor, le daría a la familia que tiene un enfermo en este trance? La familia es uno de los pilares básicos del tratamiento de este tipo de pacientes, porque son las personas que rodean al enfermo y que lo rodean con el hecho más importante de todos, que es el amor. Sin amor no puede haber ningún tipo de cuidado paliativo. Por eso el grupo, el equipo de personas que hace cuidados paliativos son gente que tiene un gran amor hacia los demás, una gran vocación de servicio, un enorme espíritu de solidaridad y también de esperanza y de caridad. Doctor, ¿nos podría decir qué figuras están llevando adelante este simposio internacional sobre cuidados paliativos? El presidente del simposio es el doctor Gustavo de Simone, que es una personalidad de cuidados paliativos en la Argentina, es director de Palium, del Hostal de Malta, que subvenciona en parte
la Soberana Orden Militar de Malta, es un gran especialista. Y quizás lo más interesante del programa es la presencia del doctor Eduardo Bruera. El doctor Eduardo Bruera es un médico argentino de Rosario, que es uno de los pioneros mundiales en la atención de los enfermos terminales y de la creación de los cuidados paliativos. Comenzó su carrera en la Argentina, después continuó en Canadá, y en la actualidad está en los Estados Unidos, en Houston, en el Hospital Anderson, que es uno de los hospitales más grandes del mundo que se dedica a oncología. ¿Qué mensaje le podemos dar a los que tienen la posibilidad de decidir políticas sanitarias sobre este tema? La política sobre cuidados paliativos es básica y fundamental. Casi siempre las políticas de salud se orientan hacia la parte preventiva o hacia la parte de terapéutica, de tratamiento, y se olvida un poco lo que es esta zona de la vida, que es tan importante como cualquier otra, o quizás más, porque el individuo está en trance de morir, esta zona de que bueno, ya no hay nada que hacer, digamos. No es que no hay nada que hacer, hay muchísimo que hacer. Hay mucho que hacer para eso, para reconciliar al hombre consigo mismo, para darle amor, para darle contención, para acompañarlo realmente, para acompañarlo y para cuidarlo. Para eso también es necesario que haya una política, un conocimiento de la necesidad que existe. En este momento hay pocos servicios de cuidados paliativos, algunos son muy importantes en la Argentina, pero hay muchos acá en el conurbano bonaerense, y hay pocos en el interior del país. Se ha creado el Instituto Nacional del Cáncer hace muy pocos meses, y tienen justamente el comienzo de una política hacia el reconocimiento y el sostenimiento de los cuidados paliativos en la Argentina, que esperemos que sea realmente de efectividad. Muchas gracias, doctor Martí, por su tiempo, y bueno, continuamos en el simposio. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Estamos con el presidente del Simposio Internacional sobre Cuidados Paliativos, el doctor Gustavo De Simone, experto en medicina paliativa. Bienvenido a nuestro programa, doctor, y muchas gracias por darnos este ratito para poder hablar de este simposio tan importante. Doctor, ¿por qué lo llevó a usted a especializarse en cuidados paliativos? Bueno, gracias por compartir con ustedes y con la audiencia estas reflexiones. Yo terminé mi formación como médico clínico y decidí en aquel momento, estamos hablando de la década del 80, avanzar en la especialidad de oncología, y me gradué como oncólogo clínico con todo el entusiasmo y los conocimientos para tratar de ayudar a las personas que asistíamos, a los pacientes, en esta dura lucha contra el cáncer, los diferentes tipos de cáncer. Y fui advirtiendo ya desde el inicio que más allá de los adelantos que existen, que permiten diagnósticos más oportunos y que permiten año tras año que se incremente la cantidad de personas que puedan curarse habiendo padecido algún tipo de cáncer, también es cierto que más allá del tratamiento para la enfermedad, existe un impacto muy grande en la calidad de vida, no solamente de esa persona enferma, sino también de su familia. Y por aquel entonces empecé a tomar contacto con lo que se denominaba el movimiento hospice o el movimiento de los cuidados paliativos, que justamente focaliza el esfuerzo de los profesionales en tratar de mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen una enfermedad como un tipo de cáncer o enfermedades crónicas, neurológicas, respiratorias, etcétera. Un poco aleatorio, ¿no? Yo estaba en ese momento en la Patagonia asistiendo a un enfermo que había conocido cuando me formaba en Buenos Aires. En aquel momento
le había indicado la quimioterapia intentando combatir la enfermedad, y cuando estábamos ahí en un pueblo cercano a Zapala, en la provincia de Neuquén, me confronto con don Julio y con su familia, pero ya lamentablemente la enfermedad había progresado pese a los tratamientos oncológicos, y don Julio estaba sufriendo con una expectativa muy limitada de vida, con dolor, con temores, con una preocupación familiar, con lo que llamamos los síntomas, molestias físicas, dificultad para alimentarse, etc. Y debo reconocer que en aquel momento yo tenía una formación mucho más sólida en combatir el cáncer que en resolver todos estos otros problemas que eran la prioridad, porque ya el combate con el tumor que padecía don Julio poco resultado podía brindar. Y ahí fue cuando un vendedor de libros me acercó un texto de cuidados paliativos, escrita por una pionera inglesa, la doctora Cicely Saunders, y con el libro por un lado y con don Julio y la familia por el otro me fui animando a permanecer, a ayudar y a advertir que era necesario capacitarme, formarme e iniciar en conjunto con otros colegas todo lo que es el movimiento de la medicina paliativa en nuestro país. La Madre Teresa de Calcuta decía que la mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. ¿Usted cree que un poco es eso lo que le pasa a las personas en su etapa final? Yo creo que sí, que un poco pasa eso, no con mala intención. No, desde Yo ya. creo que en nuestra sociedad se privilegia tanto el valor vida, la productividad, que cuando uno está enfermo, no produce y encima no se va a curar, un poco es como una especie de inútil, ¿no? Y termina asustándonos, porque resulta que vemos que se debilita, que queremos que coma y no come, que no sabemos si decirle que la cosa ya no tiene remedio, y entonces aparece todo este conjunto de situaciones que hace que uno diga, bueno, miro para otro lado, pero el que está sufriendo la situación de una enfermedad incurable, pese a estar próximo a familiares, a cuidadores y a profesionales, a veces se siente solo. Una soledad muchas veces sostenida por los miedos y por los temores. Y este me parece que es el mensaje principal de la medicina paliativa. No temamos, podemos ayudar para el alivio, para el confort. Hoy sabemos